Let's go, let's go. Qué bueno. Estamos de regreso en La Verdad Sin Filtro Podcast. Como cada vez estoy bien acompañado, juntamente con Ronald Urquiza. Yes. También con el pastor Misael Acosta. Dios bendiga. Qué bueno. Y hoy se nos da el privilegio de tener a un alumni del La Verdad Sin Filtro Podcast, nuestro pastor, licenciado José Sierra. Amén, Yes. Dios le bendiga a todos. Para los que no saben, él ya ha estado ya 2 veces con nosotros. 2 veces, esta es la segunda vez. Tercera vez. Tercera vez. Esta es la tercera vez. Yes. Porque hicimos dos Sí, podcasts. la tercera vez. Estaba el suegro tuyo, estaba Sí. también el pastor Basilio de la República Dominicana. Amén, yes. Y te dejo a ti para que tú presentes hoy a tu compañera. Bueno, Dios bendiga a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo en este momento. Ya como el pastor dijo, mi nombre es José Sierra, ¿verdad? Estamos junto a la par, pastoreando junto a los pastores principales, Ramón y Silvia Cardosa, los cuales tengo la bendición de que son también mis suegros, ¿verdad? Y aquí estoy junto a mi esposa, Jen Sierra, la ministra Jen Sierra. God bless you guys. Amén. Yeah, vamos a aplauso, Jennifer. Amén. Gracias por la oportunidad. Y también Que tenemos el Dios nos- privilegio de estar con nosotros por primera vez a un joven que de verdaderamente cuando yo lo estaba escuchando me impactó. Está con nosotros desde el Bronx, Boogie Down Bronx. Michael Jiménez. Amén. Aleluya. Qué bueno. Mira, entrando a la conversación de hoy, que va a ser algo bien, espero que sea de edificación para Amén. el pueblo. No sé si yo puedo comenzar así, pero cada vez, cada década hay algo, un nuevo movimiento, especialmente en la iglesia. En un año gente quería ser pastores. En otro año la gente quería ser evangelistas, especialmente televangelists, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Cuando todo el mundo quería ser televangelists, todo el mundo que ¿cuándo fue? Hace 5 o 6 años todo el mundo quería ser apóstol, ¿verdad? Ahora creo que está de los teólogos, de los y ahí también había un momento que todo el mundo quería ser profeta. Había profetas donde quiera. Y queremos nosotros entrar porque hablando de lo profético hay que ser bien delicado, pero es un tema que debemos de nosotros aclarar. Sí. Porque creo yo, y si usted sabe, tiene otra opinión, pero creo yo, si mal usamos lo profético, podemos dañar no solamente a una persona, sino a un cuerpo de iglesia, a la iglesia. Y en esta conversación que queremos nosotros tener es cómo respondemos, José, Pastor Misael, Ronald, a una palabra profética. Aquí, levante las manos, ¿cuántos recibieron una palabra profética en su tiempo de la iglesia? Todos, yo creo que todos acá. No, usted no recibió. A mí los profetas me tienen miedo. Si alguien me está viendo, déjenme una profecía, por favor. Me hace falta una. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a una palabra profética? Bueno, primeramente, aquel que tiene conocimiento acerca de la palabra y que ha escudriñado las Santas Escrituras, yo creo que en este momento no desearía ser profeta. Y me refiero a ser verdadero profeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a la Biblia, los profetas, la mayoría pasaron mucho trabajo por causa de la palabra profética que aportaban. Pasaban calamidades. En el caso de Jeremías, ¿verdad? Que todos lo conocemos, ¿verdad? Como el profeta llorón. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo veo a una persona que desea ser profeta, porque yo creo que es un término y es algo que se le ha faltado el respeto hoy en día a lo que es el profeta. Yes. Se le ha faltado el respeto porque ahora dice que cualquiera es profeta, pero yo, o sea, al contrario, yo debería de tener miedo a ser profeta, ¿me entiendes? Porque si tú te vas a lo bíblico, como acabo de explicar,
los profetas tenían que guayar la yuca bien, ¿me entiendes? Entonces, la pregunta que me hiciste fue, ¿cómo yo reacciono ¿Cómo responde un cristiano, un creyente? A un profeta. A una palabra profética. A una palabra profética. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Yo pienso que lo primero es definir qué es una palabra profética. Porque una cosa es que alguien trate de jugar con tus sentimientos. Yes. My God. La gente confunde la profecía con brujería, Sí. con hechicería, Sí. Adivinación. con ocultismo, Yeah. con adivinación. Eso no es de Dios. Entonces, una profecía tiene dos niveles. Número uno, la profecía más cortante, más segura, es la palabra de Dios. Claro. Y está escrito. Eso es así. Esa es la profecía más segura. Eso quiere decir que el profeta tiene que tener un conocimiento bíblico muy estable. Claro. Para tú ser profeta, tú no puedes ser un loquito. Tú tienes que tener fundamento bíblico. Número uno. Sí, Número dos, existe la profecía que habla del futuro. Es Dios que es omnipresente. Que Dios no tiene que esperar hasta que el día de mañana venga para él saber lo que va a suceder. Ya Dios lo sabe. El futuro para Dios es pasado. Yeah. Entonces, como Dios sabe el futuro, Él sabe lo que va a suceder. Entonces, Él, desde el futuro, viene a tu presente, utiliza a un profeta para decirte algo que exactamente va a suceder. Entonces, se toma desde esa perspectiva. Entonces, eso es profecía. Profecía. ¿Y por qué será, pastor? Y aquí Ronald y Michael, me gustaría que tú añadas lo que tú conoces. Porque hoy en día a muchos profetas, a muchos se le llaman profetas, vienen a la iglesia y creo que la mayoría de las profecías es: veo un carro que viene de camino, veo una casa que viene de camino, veo... son más que bendiciones y para cualquiera, gloria a Dios, qué bueno para eso. Pero ¿es eso lo que es la profecía? Bueno, yo creo que según la palabra profecía, primeramente, como dice en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 10, si no me equivoco, que profecía derriba, arranca y al fin edifica. También el libro de Job dice que Dios habla para dos razones, dos maneras, que viene siendo para apartar al varón de sus malas obras y también para apartarlo de la soberbia. Son profecías, siempre te va a confrontar y luego te va a edificar. Dios te va a confrontar con lo que tú estás haciendo que es malo, pero también como Él es misericordioso, te va a dar el salida para salir de lo que tú estás haciendo que es malo. También las personas confunden lo que es un profeta, lo que es un don profético. Lo profético tiene tres diferentes manifestaciones. Puede caer una unción profética a través de adoración. Segundo, tú puedes tener un don profético, aún siendo evangelista, pastor, pero no profeta, y también hay el oficio de profeta. Yes. El profeta no se define por tanto profetizar, sino por su asignación. Yes, Claro. yes, yes, Vemos un yes. Juan el Bautista que fue uno de los más Jesús mismo lo dijo, yeah, íntegro profetas que tenía su asignación, que fue preparar el camino para el Mesías. Yes. Tenemos en el libro de Malaquías que él dijo que también fue alineado o en alianza con Juan el Bautista, que fue volver los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Y también tenemos la asignación de Samuel, que fue traer reforma. El profeta no se define por profecía, sino por su asignación, y la asignación de un profeta viene siendo derribar, arrancar, edificar y establecer principios, que eso hace falta en la iglesia. Por eso la Biblia dice también que el pueblo se desenfrene por falta de visión o profecía. Profecía es necesario, por eso también Pablo dice en el libro de Corintios que desea los dones, pero sobre todo desea profetizar. Cada cristiano no tiene que ser un profeta, pero sí debe ser profético, porque el cristiano se tiene que tratar de sujetar el tiempo de Dios. Tu mañana es el ayer de Dios. Dios quiere que tú vivas en lo profético para que tú sabes el mañana. También un cristiano que no es profeta, pero es profético, el profeta maná viene a confirmar lo que ya Dios te reveló. Por eso en lo personal muchas veces Dios me revela cosas por sueño y después un profeta me confirma lo que ya me mostró. Y yo creo que cada cristiano debe poner las profecías en oración para saber si viene de parte de Dios. Yes. Claro. Y también yo creo que siempre cada profecía
Yo creo que no debe de tomar a uno de sorpresa. Yo creo que cuando se te da una palabra profética, que son totalmente cosas diferentes, que hablábamos ahorita, que es lo que es la palabra de conocimiento, la que es la palabra de ciencia, lo que es una profecía en sí, son 3 cosas diferentes que la gente siempre lo confunde. Ahora, siempre viene de la mano de que cuando se te da una palabra profética es simplemente algo que se te está siendo confirmado, porque la mayoría de cosas que te dicen en lo profético en sí, son cosas que ya Dios ha puesto en tu corazón, simplemente te está confirmando. Ahora, siempre el trabajo de nosotros, lo que escuchamos al profeta o la profecía, el trabajo de nosotros bíblicamente es juzgar la profecía, ¿me entiendes? Que va yendo por la misma línea del pastor Misael, ¿verdad? Tiene que ser bíblica. O sea, tiene que ir por esa línea. Si es algo que, si la profecía se escucha, por lo más lindo que se escuche, no va atado y de acuerdo a la palabra, no sirve. Entonces no sirve. Y creo que ese es el problema de muchos, que no han dado ese segundo paso. Solamente toman el primer paso, que es escucharlo, y ya. Y eso es un error. Y no van en oración para decir, Señor, confírmame lo que tú hablaste. Oye, lo que pasa es que la profecía tiene una sustancia, tiene un ingrediente. Y es que en la Biblia no existe una profecía que traiga un anuncio que tú desconoces. Así es. Eso no existe. Entonces, mira un ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos. El mismo ejemplo en 2 maneras. Uno está en el Antiguo y otro está en el Nuevo Testamento. Es lo mismo, lo que cambia son los caracteres. Oye esto. Elías está en una cueva. Sí. Y Dios le dice, sal y vete a Sarepta de Sidón. Allí hay una señora viuda que te va a sostener. La Biblia dice que Dios había tratado en el corazón de la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Qué significa eso? Sí. Eso significa que Dios había tratado con la sierva. Le dijo, mira, mañana te voy a traer a un profeta. Exacto. Él te va a pedir de comer. Cuando Él te pida de comer, ese es el hombre. Así es. Entonces, viene el escenario, el evento, llega Elías, le dice a la señora, tengo hambre, dame una torta. La señora le dice, pero lo único que yo tengo es para alimentarme a mí, a mi hijo y luego esperar la muerte. La mía primero. Entonces, cuando él le habla con esas exigencias, no es una sorpresa para ella. Exacto. Ya Dios había tratado con el corazón de ella y por eso ella dejó a su hijo. Señores, escuchen, una madre en un tiempo de pandemia, una sequía que no había llovido por un lapso de tiempo prudente. Entonces, ella pone a su hijo a un lado, ella se pone a un lado y atiende al profeta y a su palabra profética, porque ya Dios había tratado en el corazón de ella. Exacto. Vamos al Nuevo Testamento. Lo mismo que sucedió aquí, sucedió con el apóstol Pablo, obviamente en sus inicios como Saulo de Tarso, que se va a iniciar al ministerio apostólico. Con Ananías. Ya Dios había tratado en el corazón de Saulo de Tarso. Sí, sí. Entonces Dios habla con Ananías y le da la dirección. Yo no creo en muchas profecías y no creo en todos los profetas, porque los profetas dicen, aquí hay alguien que está lleno de pecado. ¿Y por qué? Eso. Oye, mira, si tú eres profeta y tú vas a una iglesia y tú dices, aquí hay alguien que está en pecado, estamos bien. Porque si hay una sola persona de entre 100 y hay un solo en pecado, estamos bien. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Entiendes? Entonces, eso se llama brujería y manipulación. Entonces, cuando Ananías llega a donde está Saulo de Tarso, ya Saulo de Tarso tiene el corazón convencido porque Dios había tratado con él. Entonces, la profecía tiene un ingrediente y es que las profecías no vienen para anunciarte algo que tú no sabes. Las profecías vienen para confirmar algo que ya Dios ha tratado contigo en el corazón. Exacto, imagínate, yo te declaro que tú vas a ser pastor de una iglesia y tú nunca vas a una escuela dominical. Hello. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Que siempre tienes que ir de acuerdo a lo que Dios quiere hacer contigo. Un ejemplo, un testimonio. Nosotros teníamos una persona en la iglesia que pertenecía a la iglesia de nosotros y estaba echando raíces a la iglesia de nosotros. Entonces, Facebook. ¿Y por qué tú te ríes? Facebook. Escucha. Facebook Live. Uno
Imagínate, mira, puede ser de bendición y maldición a la vez. Ya yo creo que todo ese mundo lo sabe. Vimos por Facebook que esa persona visitó otra iglesia. Ajá. Es una persona que ya es miembro era miembro de la iglesia de nosotros. Padre. Ya estaba echando raíces en la iglesia de nosotros, ya estaba siendo discipulada, como verdad. Va a otra iglesia y uno de estos profetas, Entre comillas. ¿verdad? Profetas, le dice a ella, el Señor te dice que tú eres columna de esta iglesia. Wow. Columna de esta iglesia, pero ella estaba de visita Wow. en la otra iglesia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. No concuerda. No concuerda. El pastor mencionó algo que importante y mencionó los sentimientos. Yo estoy harto de que jueguen con mis sentimientos. Yes. Yes. Y usando lo profético para jugar con los sentimientos de la gente. Y yo creo que ese es el problema de hoy en día, que por eso que en cambio de tener un don de profecía, se convirtió en un don de manipulación. Porque qué mejor manipular a una persona, especialmente una persona que no tiene conocimiento. Hello, hay que conocer la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está faltando hoy en día, pastores? Vamos a hacer Conocimiento. la verdad sin filtro. Conocimiento. Claro. ¿Cuál es mi cámara? La cámara sigue está allí. Principio de fundación. Fluye, pastor. No, el problema para mí no lo tienen. Y escúchenme bien, yo no estoy diciendo que los falsos profetas no tienen un problema. No es un don, ellos tienen un espíritu de Yes, demonios. yes. Entonces, el problema, mi cámara es esta, el problema la tenemos nosotros, que no queremos estudiar la Biblia. Let's go. Un profeta falso nunca le va a profetizar Exacto. a alguien que sepa y conozca y estudie y viva y practique la Biblia. That's right. Así que estudia tu Biblia para que nadie te engañe. Eso es así. Bueno, si yo le puedo decir a ustedes, cada vez que yo visito una iglesia, sea aquí en los Estados Unidos o afuera del país, lo que me han profetizado, lo que me dijeron en el oído, yo digo, wait, hold on. I mean, y yo conozco las palabras de Dios, pero yo también conozco mi vida. Y se lo estaba mencionando. ¿Cómo es que alguien me profetiza a mí algo bueno cuando yo estaba en pecado? Yo estaba en un tiempo de mi vida, yo estaba malos en los caminos del Señor. Que yo necesitaba que alguien que me dijera a mí de parte de Dios, tú tienes que arreglar tu vida. Tú estás en pecado. Pero ¿sabes lo que me vienen a decir? Viene una bendición para tu vida. Touch. Viene la bendición. Yo digo, viene la bendición. Y yo en el estado que yo estoy, y por eso que yo digo que usando este don tan bonito que puede ser de edificación para el pueblo de Dios, puede ser una ruina para otra persona si no lo están usando bien. ¿Y cuántas personas en nuestras iglesias están ahorita mismo destruidos espiritualmente, emocionalmente, por una palabra profética? Así, mira, yo quiero que mi esposa dé el testimonio. ¿Te recuerda el profeta? Da ese testimonio. Yo creo que lo que usted estaba diciendo, pastor, no es una palabra profética simple, sino una palabra profética mal dada. Yes. Porque nosotros tuvimos un predicador que tenía la costumbre de llamar a mi pastor y le decía, Dios me dio una palabra para la iglesia. Y cada vez que venía, nunca la palabra llegaba a la iglesia. Él lo que venía era a buscar ofrenda. Y cada vez que él ministraba, él daba palabras que eran totalmente erróneas. Y una de las palabras que dio, él llamó a mi esposa al frente y está ministrándole y le dijo, el Señor me está mostrando que tu esposa va a morir. Y yo estoy al lado de él y eso, después de esa palabra, yo sentí como que algo entró en mí y empecé a sentir ansiedad. Wow. Y creó en mí como un espíritu de ansiedad. Y él se fue y todavía estamos esperando a ver cuál fue la palabra que Dios le dio.
Y cuando usted estaba hablando, también me acordé de, nosotros veíamos un podcast de unos ministros y ellos hablaban de que él empezó a profetizar y hay un hombre en silla de ruedas y él tenía un paño puesto en los pies y él le dice, el Señor me dice que te levantes y camines. Y el Señor se quedó mirándolo y él esperando a ver por qué no caminaba, el Señor no tenía pierna. Oh my gosh. Hay que tener mucho cuidado con lo que estás profetizando y también nosotros cómo lo tomamos. Yes. Porque en ese momento yo estaba off guard. Y cuando él me dio esa palabra, inmediatamente ese espíritu de ansiedad llegó a mi vida. Como dice mi esposo, que tenemos que tener cuidado a lo que traemos, Yes. a lo que invitamos. Yes. Y mi pastor es bien cuidadoso con eso. Él dice, esa fue la única vez que traje a alguien por recomendación. Mira que lo que pasa. Hoy en día, yo creo que se me nota que soy dominicano. Yo creo que eso no hay que decirlo. Yo vengo de la República Dominicana. Yo vengo de una época donde verdaderamente se oraba para invitar a alguien. Yeah. Hoy en día el referente de muchos pastores es el YouTube. Ahí yo consulto con YouTube, no consulto con Dios para invitar a alguien. ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cómo es que fluye el hombre? Ya hoy no se pide confirmación a Dios para traer a alguien. Entonces vienen estas personas llamadas profetas, ¿verdad? Y alguien tiene que entender y aprender de que las palabras son espíritu. Las palabras son espíritu, para bien o para mal. Y nosotros tuvimos un tiempo bregando con la ansiedad de mi esposa, porque por causa de una palabra mal dicha, escuche, las palabras son espíritu, por una palabra mal dicha, ella empieza en una crisis de ataques de ansiedad por medio de una palabra, porque hoy en día la gente lo que quiere es robarse el show. ¿Me entiendes? De que le salga profundo, de que le vuele la mente a la gente, de que para llamar la atención. ¿Me entiendes? Entonces, no miden el peso y las consecuencias de lo que tú estás diciendo, porque ellos lo que quieren es su cuarto. Vamos a hablar claro aquí sin filtro. Ellos lo que quieren es su ofrenda y hice. Y ya hay punto. ¿Me entiendes? Y déjala. Mira, es lamentable que yo tenía una invitación para Puerto Rico, para ministrar en Puerto Rico, la mamá de Elvin Pérez, de Damaris Vega. Y es lamentable. Ella dijo, mira, yo no acostumbro a hacer esto. Pero ten cuidado lo que tú vas a predicar en mi iglesia. Y me fue chocante en el momento, pero cuando ella me explicó, yo entendí. Yeah. Ella me dijo, lo que pasó fue que aquí vino una persona y me destruyó la iglesia. ¿Me entiendes? Que veo esto, porque son también los que más ven, de que ven en todos lados ven algo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, dejan a la iglesia en una condición, el pastor me sale que es pastor, en una condición donde entonces el pastor tiene que bregar con los corazones heridos. Los profetas regalan ministerios, profetas regando ministerios, que tú eres pastor, que tú eres profeta, y cuando ven a ver le divide la iglesia al pastor porque viene un tipo sin visión, que le dijo a uno que tampoco tiene visión, que era pastor, lo que era esto y lo otro. Entonces ya tiene el tipo en la oficina, el pastor, diciéndole, pastor, yo soy pastor, Dios me habló. Me voy. ¿Me entiendes lo que te voy a decir? Hay mucho ministerio lanzado por palabra profética Por profeta. errónea, antes de tiempo, Pero antes varón. de formación. Y eso es lo que debe traer las palabras proféticas, formarte más. Claro, edificarte más. es que el trabajo de un profeta no es ir a regalar ministerios. Es a exhortar a un pueblo. Y la palabra profética conlleva de tres cosas. Va a exhortar, va a edificar, va a corregir. No es de que a ver carro, a ver mira la diferencia en los profetas y los profetas de antes. A mí la Biblia me dice a mí que cuando un profeta era anunciado que iba para una ciudad, el rey temblaba. Yes. La gente entraba en temor porque venía el hombre de Dios con palabra cortante. Porque cuando los profetas hablaban antes, no hablaban de carro, ni de piscina, ni nada de eso. Ahora todo se llena la iglesia porque Pero quieren ahora, la profecía. pero ahora es Quieren una el fiebre, carro, varón, de quieren el profeta. carro, quieren la casa, quieren el ministerio. Yo En me el libro de Reyes habla de un profeta llamado, si no me equivoco, Micaías. Y el rey estaba buscando dirección. Sí. Y el que le servía al rey le decía,
le recomendó a Micaías y él dice, Micaías nunca me profetiza nada bueno. No. Y después cuando él va y busca a Micaías, él le dice a Micaías que tu palabra se sujeta a lo que Sí. dice el rey. Pero esto es lo que define a un profeta, integridad. Claro, Yes. Íntegro. Integridad está sujeto a un moral. claro, Wow. claro. Está sujeto a okay. un moral. That's good stuff. Y son pocos hoy en día que están sujetos a un moral, porque Claro. el temor de Dios en la profecía se ha ido. Por eso, Eso no existe. aún en Sí. el libro de Deuteronomio, capítulo 18, si no me equivoco, dice que el profeta que dice algo que no fue hablado por Dios, inspirado por Dios, tenía que ser piedrado. o Apedreado. muerto. Apedreado, sí. Kill them. Sí. Eso es así. Y durante la Biblia entera, Dios siempre levantaba profetas para, como tú dijiste, exhortar, consolar y edificar. Pero para un profeta llegar a un lugar es con la asignación de establecer principios. Yes. Principios es todo de un profeta y está sujetado a un moral. Por eso vemos un Daniel que no se doblaba ante el rey porque estaba íntegro, estaba sujetado a su moral. Yo no me voy a dañar. A un José el soñador también cuando tenía la tentación de acostarse con la mujer de Potifar. Sí. Él dijo, ¿acaso pues yo haré este mal delante de Dios? Eso es, y José también era profeta, David también era profeta. Pero ya se perdieron eso porque si usan integridad ya no lo invitan a la próxima campaña. Y ese es el problema, porque yo me recuerdo cuando yo era pequeño, venía un profeta, iba a venir un profeta a la iglesia, y los hermanos no querían venir, porque era un problema, porque, que el profeta me va a lo que tú castigar, me tengo que ayunar, de todo, ¿verdad? Y últimamente, tú vas a una iglesia y tú ves los profetas, es que Dios me dice que te va a dar esto y esto, y se llena la iglesia, pero tú tienes que dar una ofrenda de esto. Y, espérate. Tiene que pactar. Tienes que pactar, Ay, tienes que ven, dar ay, una que vayan ofrenda. allá y digan, ay Dios. Y entonces yo he visto iglesias donde son pequeñitas y no tienen mucho dinero la gente, pero todo el mundo está dando $150 porque Yes. el profeta le dijo. Yo no entiendo. That's true. It is. You know what? Y el problema está, no, como dijo el pastor Misael, no en los falsos profetas en sí, porque ellos ya tienen ese problema allá ellos con Dios. Y nosotros, el pueblo, y nuestros líderes, ¿por qué tienen que escuchar este tema en un podcast Wow. y no el domingo en la escuela dominical? ¿Por qué no hay clase de cómo entender una profecía, cómo responder a una profecía? ¿Me entiende? Entonces, el problema va un poco más para allá, porque ahora, como dijo mi hermano José, lo están viendo en YouTube, son famosos, sabemos que van a venir mucha gente. Entonces, hay un negocio ahora, Claro, es monopolio, un negocio. La misma Bueno, gente. voy a tenemos unos invitar altos con a eso. este tal profeta porque él no va a decir el pecado. Me recuerdo esto y ya casi para cerrar el episodio. Vino un profeta a la iglesia de un pastor bien conocido. Y él le dice a este profeta, así casi como, pero al revés. Ujú. Puedes hablar de cualquier cosa, pero no me hables de este tema. Y el profeta dijo, discúlpame, pero si Dios me pone a mí a hablar de ese tema, lo voy a tener que hablar. Claro. ¿Qué pasó? Después de 6 meses salió un escándalo. Que lo que estaba pasando allí era lo que él no quería que ese profeta hablase. Revelarse. Entonces, tenemos que tener, y muchos están pidiendo el don de profecía, y el don de discernimiento. Exacto. Mira, el pastor estuvo un año, el pastor de nosotros estuvo un año enseñándonos acerca de la profecía. Entonces, allá no todo el mundo que va. Ya nosotros estamos que nosotros nos repetimos predicadores. Porque ellos desde que vienen 2 o 3 veces conocen, entonces ya profetizan de lo que conocen. Y más fácil que ahora Facebook yes. y Instagram No, y muchacho. tenemos... No, de verdad que es una cosa terrible. Mira, hay un punto que no quiero que se pase por alto en este podcast. Y es el trabajo de la persona que está escuchando una verdadera profecía. Yes. A mí Dios me ha usado en muchas ocasiones hablándole en lo profético a muchas personas. Fluimos en ese don. Ahora, yo simplemente estoy siendo un instrumento para yo darte una palabra de parte de Dios para arreglar tu vida
o lo que Dios te quiera decir en el momento. Ahora, lo que se está pasando por alto aquí es algo. Una verdadera profecía, una verdadera palabra profética dada a alguien conlleva de dos cosas. Primeramente, escuchar, porque a veces tú estás por darle una palabra a una gente y lo que están hablando es lengua. Nosotros tenemos que mandar gente a callar, mire, cállese para que usted escuche lo que Dios le quiere decir. Primeramente, ¿me entiende? No, escucha bien lo que Dios te quiere hablar. Y otra cosa es que lo que Dios, siempre los profetas, cuando daban profetas bíblicos, siempre venían con instrucciones. No solamente daban la palabra, sino venían con instrucciones. O sea, Dios te daba una palabra, pero había algo que tú tenías que hacer. Yeah. Porque hay una parte que nos toca a nosotros. Entonces hay personas que no se alinean a lo que Dios le dijo, y por falta de no alinearse a lo que Dios le dijo no se cumple, entonces te llaman falso profeta. Porque entonces vamos a ver las dos caras de la moneda. No es que el profeta es falso, fue que tú no te alineaste a lo que Dios te dijo que hiciera. Es como lo que tú dijiste ahorita. Si Dios me manda a mí a un llamado pastoral, ¿qué yo hago comiendo chuleta y jugando pelota? Cuando lo que tengo es que estar leyendo. Eso se llama negligencia espiritual. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yeah. Entonces conlleva de un trabajo mío. No es que yo estoy, no es que se va a cumplir por lo que yo haga, porque la palabra de Dios está establecida. Ahora, hay un trabajo que tiene que hacer la persona que se le está dando la profecía. Hay un proceso. Exacto, y se le está dando la palabra. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que alinearte a eso. O si no, no se va a cumplir. O un ejemplo, cuando nosotros hace, ¿cuántos años? Como 12 o 13. Como 12 o 13 años recibimos una palabra profética, algo que nosotros no conocíamos. No conocíamos ni hubiéramos visto nunca. Y nos habló de que íbamos a tener un bebé. A nosotros. Y nosotros creímos en la palabra. Pero siempre, cada vez que tú crees una palabra, la duda toca a tu puerta. Y estás tú ceder a la duda o creer en lo que Dios te dijo. ¿Qué pasó? Dile qué pasó. Dios me habló a través de la palabra y Dios me llevó a Lucas cuando él está hablando a Zacarías, que manda al ángel Gabriel y que el ángel Gabriel le dice que él le va a dar un hijo, y Zacarías dudó. Y en ese momento yo decía, pero ¿por qué, Señor, tú me estás dando esta palabra? Y donde más me ministró fue cuando el ángel dejó mudo a Zacarías. Y el Espíritu Santo me dice, ¿tú quieres que te pase lo mismo a ti? Porque cuando nos dieron la palabra profética, lo primero que vino a mi vida fue la duda. Señor, pero ¿de verdad va a pasar? ¿Y cuándo va a pasar? Porque lo que pasa es que nosotros nos dan una palabra, pero queremos que pase así. Sí, mañana. Y no queremos esperar. Y como el hermano estaba diciendo, no queremos esperar el proceso. Yeah. Y cuando el Señor me habló y yo dije, wow, Señor, tienes razón en eso. Nosotros tenemos que aprender a no dudar y confiar de que, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y nosotros podemos dañar. Y por nosotros dudar, se dañó la profecía. Eso no quiere decir que fue una profecía falsa, sino que nosotros no nos alineamos con lo que el Señor quería que hiciéramos. That's good. Y yo pienso que muchas veces, como estabas diciendo, nos ponemos como Abraham y Sara. Nos ponemos a dudar y queremos ayudar a Dios. Yes. Y Dios nos dio una profecía, Dios nos dijo, mira, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Y Dios lo va a hacer. Pero el problema es que tú quisiste ayudar a Dios. That's right. Y tú te adelantaste, y entonces tú dañaste todo. ¿Cómo Una tú te- pregunta, ¿qué pasó? ¿Saliste embarazada? ¿Tuviste el bebé? Yo salí embarazada en el mes de julio, pero lamentablemente fue un embarazo ectópico. Pero pasó mucho tiempo. Pasó muchísimo tiempo. Pasó mucho Pero tiempo. cuando nos dieron la palabra, Dios había hablado de que yo iba a salir embarazada antes de que acabara ese año. ¿Y qué pasó? Ya estaba llegando diciembre y yo decía, ay, llegó diciembre y nunca pasó nada. Ya con eso yo lo dañé. No quiere decir de que yo todavía no voy a quedar embarazada, porque Dios habló y Dios no miente. Pero yo lo dañé. ¿Qué tiempo nos queda del podcast? 10 minutos. Yo tengo que hacer una pregunta entonces. Cuando Dios habla, Dios está dependiendo de la reacción de la gente para Dios cumplir. Porque a la luz de la Biblia, cuando Dios habla, si Dios habló, no importa la conducta de la gente. Lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Por ejemplo, cuando tú dijiste a quién le han profetizado, yo no levanté la mano por el simple hecho de que las profecías que me han hecho nunca se han cumplido. Entonces yo no levanté la mano porque a mí nunca me han profetizado. Porque yo respeto mucho esa palabra. Yes. Claro. ¿Entiendes? Cuando se habla de profetizar, para mí se tiene que cumplir.
La Biblia dice que el profeta no es profeta cuando profetiza. Él es profeta cuando la después de palabra haber dicho la profecía se cumple. La profecía tiene más fuerza que tu duda. Yes. Porque la profecía no se ampara en tu reacción. La profecía se ampara en un Dios inmarcesible y en un Dios inmutable que no tiene sombra de variación. Lo que Sí, Dios sí. dijo lo va a cumplir por encima de la cabeza de quien Amén. sea. Amén. Entonces, a mí me profetizaron, me dijeron, en este año tienes 2 viajes internacionales. Wow. Sí, porque te quieren manipular. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, le doy la gloria a Dios. Eso a mí no me mueve porque yo trato de ser autónomo y leer y estudiar la palabra del Señor. Me llamaron y me invitaron hacia El Salvador. Digo, la profecía va corriendo bien. Pero la voy a creer cuando se me cumpla, porque eso es lo que me enseña la Biblia. Llegó el 31 de diciembre y no recibí ninguna llamada, no se me cumplieron los 2, viajé una vez, pero no viajé 2 veces. La persona que me dio la profecía, para mí, la consideré como un falso profeta. Por el simple hecho de que dijo, así te dice Dios. Señores, Yeah, be careful with tengan that. cuidado. Chacho. Usando a Dios en vano, Dios trae juicio. Hay un ay de parte de Ahí, Dios. eso mismo voy a decir yo Para ahora. los cretinos, los ignorantes, los endemoniados, los Sí. falsos profetas, los carnales, los hijos de Belcebú, que andan tomando el nombre de Dios en vano, haciéndole daño a mucha gente. Termino es. con esto. A los profetas hay que ponerlo en su lugar. Yes. Póngalo en su lugar. Exacto. Porque que nadie conoce tu vida mejor que tú. Cuando un profeta te dice, mira, Dios me dice que Dios te ama. Mentira. Eso yo lo leí en la Biblia. Dios me ama. Eso es. ¿Entiendes? Aquí hay alguien que está lleno de pecado. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Ah, no, yo no sé. Que se identifique. Mentira. La profecía tiene una regla y opera bajo la luz. Dios no trabaja en las tinieblas. Si es tinieblas, es brujería, es hechicería, es Satanás, es el diablo, son los demonios. Dios te conoce a ti. Claro, Dios sabe dónde tú vives. claro. Dios sabe lo que va a pasar contigo mañana. Claro. Él fue el que te creó. Él te conoce a ti. Entonces, Dios no anda con este asunto That's good. Yes. contrale, ¿seré yo que estoy en pecado? ¿Será ella? ¿Será Wow. él? ¿Quién Confusión. será? Solo que trae Yeah. confusión en la iglesia. Entonces los hermanos comienzan a mirarse y dicen, Yep. me parece que que está, lo veo medio raro, deja ver. O tendrá que ser este. Yo lo vi ayer en una... no lo que era. Entonces, a mí una vez me profetizaron en un campamento de jóvenes. Predicó un predicador excelente. Me reservó su nombre para no darle promoción inapropiada. Pasé al altar, me puso la mano y luego vino otra persona y me dijo, yo veo que hay un espíritu de un demonio que te quiere, que está dentro de ti. Ponme la mano encima. Él me está diciendo, veo en ti hay un espíritu de demonio. Cuando me dijo así, yo abrí mis ojos, le quité la mano, se la empujé así, le dije, eso es mentira. En mí vive el Espíritu Santo. That's right. Porque yo soy cristiano. ¿Entiendes? Y aunque yo tengo inclinaciones hacia el mal, por cada pecado que cometo, me arrepiento. Porque siento la presencia del Espíritu Santo que La me convicción. contrita, que me da la convicción y yo reconozco que esa conducta que manifesté no fue la apropiada. Pido perdón. El hecho de que yo haya pecado no quiere decir que le abrí el portal a los demonios. Yo no estoy endemoniado. Endemoniado estás tú por ver algo que no es cierto. Entonces, Wow. la gente tiene que poner, oye, empodérate. Yo como pastor cristiano, Sí. con el permiso de tu pastor, déjame darte esta palabra profética. Empodérate de la Biblia. Y a los profetas falsos, ponlo en su lugar. That's it. Y tú verás que jamás volverán a hacer eso. Cuando él vio mi reacción, él siguió caminando como que no fue con él. Quisiera verte, si estás viendo este podcast, arrepiéntete. Bueno, no, pero está bien. Quiero ya terminar y le voy a dar Powerful. las últimas palabras. Jennifer. Yo creo que lo que dijo el pastor es muy cierto, que tenemos que empoderarnos y verdaderamente parar a los profetas falsos, porque si nosotros no lo hacemos, ellos van a seguir deshaciendo con nosotros. Yes. Yo Sí. creo que los profetas verdaderos también tienen esa asignación de confrontar a los profetas falsos. Por eso en una ocasión Jeremías le dice a un falso profeta, yo creo que se llamaba Hanía, en inglés es Hannah. Él le dice, tú no eres el enviado. Tú no eres el enviado. Dios no te mandó. Tú no eres inspirado por el Espíritu de Dios.
O sea, lo confrontó. Y también vemos un Elías que confrontó a los profetas de Baal. Y dijo, el Dios que responde por fuego Así es es. el verdadero. Así es. El Dios que confronta, el Dios que manifiesta, el Dios que te exalta, es el Dios verdadero. Yes. Así es. José, última palabra. No, yo he sido bendecido por este podcast, de verdad que sí. He aprendido bastante de los puntos de cada uno de ustedes. Y yo creo que sí, yo creo que todo concluye lo que dijo el pastor Misael. Yo creo que la iglesia hoy en día se tiene que llenar de valor. Yes. Y no invitar a alguien simplemente por su fama, ni por el nombre que tenga, ¿verdad? Sino por lo genuino y verdadero que sea el hombre o la mujer de Dios. Y nada, y tener ese valor de cuando a usted se le da una palabra que usted entiende que no es de Dios, usted lo pare ahí y lo para en seco. Eso es lo que tenemos que hacer. Yes. Ronald. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo he aprendido mucho en este podcast, pero también yo creo que es un deber de los pastores educarse. Sí. Porque si seguimos imitando a esos mismos falsos profetas, Sí. simplemente porque se nos llena la iglesia, estamos haciendo más mal. Eso es así. Y concuerdo con todos ustedes. Y hay un versículo que dice, juzguen los espíritus. No es malo juzgar, no es malo decir, ¿es de Dios? ¿No es de Dios? Vamos a ir a la palabra, you know? De la Verdad Sin Filtro podcast, nos vemos la próxima vez. Dios le bendiga.